Bueno, muy bien, ya estamos grabando entonces la clase. Vamos a iniciar. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la validez de argumentos a través de las reglas de inferencia lógica. En este caso, pues la inferencia lógica también podemos llamarla lógica inferencial, ¿sí? Ese es el otro nombre que recibe en este caso la inferencia lógica. ¿Y qué es lo que nos permite hacer la inferencia lógica como tal? Pues prácticamente nos va a permitir realizar un proceso en donde este va a consistir en pasar de un conjunto de premisas a una conclusión. Es decir, yo voy a tener un conjunto de premisas o proposiciones y al final voy a estar concluyendo una de ellas. Pero hay diferentes tipos en este caso de, ¿cómo decirlo?, de leyes o reglas que utiliza la inferencia lógica que nos van a permitir a nosotros poder establecer en este caso su validez, y esto dependerá a la larga de la elaboración de diferentes elementos. Yo puedo venir y puedo establecer en este caso la conclusión y verificar su valor de verdad sin la necesidad de elaborar tablas de verdad o cuadros muy extensos, pero también tengo el método de poder establecer su validez a través de tablas de verdad, ¿verdad? Entonces, hay dos opciones aquí con la inferencia lógica. Yo puedo ver el argumento y establecer si cumple con alguna de las reglas de inferencia lógica y determinar su validez, o también, para cerciorarme de una mejor manera, puedo utilizar tablas de verdad para poder hacerlo. Entonces, vean acá, la inferencia prácticamente va a evaluar la validez de los argumentos por medio de leyes o reglas, es lo que les estaba mencionando. Entonces voy a tener yo acá un conjunto de proposiciones o premisas, ¿verdad? Y al final voy a llegar a una conclusión en pocas palabras. Y esto ya lo hemos estado trabajando. Hemos trabajado nosotros con proposiciones compuestas. A través de esas proposiciones compuestas yo puedo sacar una conclusión. Y esa conclusión vamos a llamarle nosotros la consecuencia lógica que se obtiene de las premisas, ¿sí? Las reglas o leyes de inferencia son estas cuatro, ¿verdad? Y con estas cuatro yo voy a venir y voy a encontrar los argumentos válidos. Todo dependerá de la regla que esté aplicando y si en este caso el conjunto de proposiciones tiene relación a cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos una que se llama modus poniendo ponens, otra se llama modus toyendo tollens, otra se llama modus toyendo ponens, y la última es la ley de silogismo hipotético, o en su momento vamos a encontrarla como ley de silogismo transitiva, o en este caso de inferencia transitiva, ¿verdad? Vamos a encontrarle con diferentes nombres, todo dependerá del autor, igual con los modus. Pero eh, en este caso, las leyes de inferencia normalmente las vamos a encontrar con estos nombres. Entonces, la idea general de esto es venir y ver si el conjunto de proposiciones tiene alguna relación con alguna de ellas, y entonces yo ya puedo establecer qué regla de inferencia lógica se está aplicando y verificar su validez con el hecho de analizar la estructura que tiene. Si en dado caso no se parece a ninguna de las estructuras o a ninguna de las leyes que tenemos acá, pues obligatoriamente ese conjunto de proposiciones tenemos que evaluarlo a través de tablas de verdad, pero también todo dependerá de qué es lo que les pida en su momento. Yo les puedo decir,
establezca la validez del siguiente conjunto, del siguiente argumento, por ejemplo, entonces ustedes tienen que venir y identificar cuál de los modus es el que del que se está hablando. Pero si yo les pido en su momento que trabajen con tablas para cada uno de los argumentos y que encuentren la regla o la ley de inferencia lógica a la que hace referencia, entonces tienen que aplicar las dos cosas. Ahorita lo vamos a ir viendo despacio para que ustedes vayan comprendiendo de mejor manera. Vean acá, formas de argumentos no válidos o falacias. Falacia al converso y está la falacia al inverso. Fíjense bien, estas son formas de argumentos no válidos o falacias en este caso. Vamos a encontrar nosotros también que si aplicamos o comprobamos en este caso la validez de los argumentos con las tablas de verdad, lo que tenemos que determinar ahí prácticamente es el resultado de la tabla de verdad como tal. Es decir, si mi tabla de verdad me arroja resultados solo verdaderos, pues yo sé que es una tautología. Si me devuelve falsos y verdaderos, sé que es contingencia. Y si me devuelve solo falsos, es contradicción. ¿Cuándo va a ser válido? Cuando me dé todos verdaderos, es decir, cuando sea una tautología. En los otros dos casos, los voy a considerar argumentos no válidos y entonces ahí ya voy encontrando las falacias. Veamos esto. Primer ejemplo, que es la primera regla. El modus ponendo ponens, ¿sí? Esta ley o esta regla hace posible pasar dos proposiciones o premisas a la conclusión, ¿sí? Y la forma simbólica de esta es la que ustedes ven en pantalla. P si entonces Q, ¿verdad? Acá y P y la conclusión debe ser Q. Bueno, acá hace referencia a esto, fíjense pues. Aquí lo que me indica en pocas palabras es que yo voy a tener dos proposiciones P y Q, ¿verdad? Entonces yo debo determinar si el conjunto de proposiciones, o en este caso el argumento como tal, tiene esta forma. Empiezo con una proposición P, después me voy a una proposición Q, luego sigo haciendo mención de la proposición P y al final voy a concluir la proposición Q. Si tiene esta estructura, entonces yo voy a saber que la regla de inferencia que estoy utilizando es el modus poniendo ponens. Veamos un ejemplo. Fíjense, pues aquí no hay necesidad de aprenderse ¿cómo decirles? La fórmula, llamémosla esto, la fórmula o la regla de inferencia, porque aquí está el documento que ustedes pueden ir utilizando. La idea es que ustedes aprendan a establecer la validez de los argumentos en función de esto, ¿sí? De la estructura. Miremos el ejemplo, dice. Si Luis es poeta, es pobre, dice. Luis es poeta. Por lo tanto, Luis es pobre. Fíjense, pues aquí este ejemplo tiene la estructura completa del modus poniendo ponens. ¿Por qué? Fíjense, pues. La premisa P es Luis es poeta, ¿verdad? Después me aparece es pobre. Es pobre, puedo considerarlo como Q. Ya tengo P, Ingeniero, tengo Q. disculpe. ¿Qué manda? Ingeniero, buenos días. Disculpe que le interrumpa. Dígame, Shirley. Fíjese que hay un alumno nuevo que entró ayer, si no estoy mal, y quiere Ajá. entrar a la clase, pero no puede. Entonces, ¿Quién será? se llama Jaime, Ay, ay, Jaime ay, ay. Cau, Ay, creo que se llama. voy a revisar. Me ha estado escribiendo a alguien, pero le dije que ya estaba el curso. Ah, pero no me dijo que era nuevo. Vamos a agregar.
Bye. Gracias por avisarme. Ahorita nos vamos a De incorporar. nada, ingeniero. Bueno, ahí está, me está agregado. Muchas gracias a ustedes. Bueno, sigamos entonces acá. Fíjense, pues entonces acá yo veo la estructura del argumento y puedo decir en este caso que cumple, fíjense bien, pues cumple con que aplique la regla o la ley del modus ponendo ponens. Entonces, aquí yo puedo decir a simple vista que este argumento es válido porque cumple con la regla o en este caso con la ley de la primera inferencia. El modus ponendo ponens. A veces los nombrecitos son algo complejos, pero ya se van a ir acostumbrando. Entonces, aquí si se dan cuenta dice que esto es válido. ¿Pero por qué es válido? Porque cumple la estructura. Y realmente tenemos que evaluarlo de ambas formas, ¿verdad? Tengo que evaluarlo tanto simplemente viendo la estructura de la regla o utilizando, en este caso, las tablas de verdad. Vean, pues vamos a copiar esto. Lo voy a pegar en Excel. Ahí está. Y aquí lo voy a estar explicando de mejor manera. Veamos. Imagínense que me digan que me piden a mí que compruebe la validez del argumento con una tabla de verdad. ¿Sí? Eso es lo que me están pidiendo. Ahora, yo ya sé que P, ¿verdad? Vamos a colocarlo aquí. P es Luis es poeta. También sé que Q, en este caso, sería Luis es pobre, pero vamos a colocarla es pobre, ¿verdad? Entonces, ahí yo ya tengo mis dos proposiciones que son las necesarias para esa regla. Bueno, entonces dice ahí, si Luis es poeta, aquí puede aparecerles comas, es pobre, pero yo sé que esto hace referencia a entonces, pero también puede aparecerles, si Luis es poeta, entonces, ¿verdad? Es pobre, podría aparecer de esta manera. ¿Sí? Esos pueden ser los cambios que ustedes pueden encontrar en este caso a la hora de estar viendo los diferentes ejemplos. Entonces aquí, si Luis es poeta, entonces es pobre. ¿Cómo represento esta primera parte? Fíjense bien, ¿cómo represento esta primera parte? A partir de, en este caso, símbolos de los conectivos. De esta manera, P, si entonces Q. Ahí ya tengo la primera parte. Vamos a ampliarlo un poquito. Veamos. P si entonces Q representa esta parte de acá. ¿Sí? Después viene otra vez la misma proposición. Dice, Luis es poeta. Fíjense, Luis es poeta. Esta parte de aquí representa P. Entonces aquí abajo voy a colocar P. Solo P. P si entonces Q y abajo P. Por lo tanto, por lo tanto ya me indica a mí que es la conclusión, ¿verdad?
Entonces acá yo vengo y puedo decir que en conclusión, Luis es pobre. Y Luis es pobre es la proposición Q. Entonces aquí va Q. Y ahí tengo la estructura. De esa manera yo encuentro la estructura. Teniendo esto ya, yo puedo venir, busco mi archivo, ¿verdad? Bueno, entonces yo digo que de acuerdo a la estructura es un modus ponendo ponens. Ahí yo ya encontraría prácticamente cuáles de los modus es. Entonces yo puedo decir que es un modus ponendo ponens. Listo. En base a la estructura que se forma con el conjunto de proposiciones o el argumento que me da. Bueno. Pero ahora me piden que compruebe la validez del argumento con una tabla de verdad. Bueno. Entonces, ¿cómo hacemos para poder establecer, en este caso, la validez a través de una tabla de verdad? Lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a representar cada una de las proposiciones y lo vamos a ir estructurando en este caso. Y vamos a formar prácticamente una operación proposicional a través de las premisas. Fíjense. Esto que está aquí lo voy a reexpresar de acuerdo a esto, ¿sí? Para irlo dividiendo y que ustedes entiendan. Por ejemplo, esta primera parte sería, si Luis es poeta, entonces es pobre. Esto sería el equivalente a esto, ¿verdad? Esto. Entonces a esto lo puedo considerar la premisa 1. Fíjense, pues. Esto que está aquí se representa de forma escrita con esto. Si Luis es poeta, entonces es pobre. Y a esa le voy a llamar premisa 1. ¿Vamos bien? Me detienen en cualquier momento. La cosa es que entiendan bien cómo es que se estructura mi operación proposicional a través de esto. P en este caso, P sabemos que representa Luis, ¿verdad? Es poeta. Entonces, esto es mi premisa 2. Y la Q final, donde está, por lo tanto, Luis es pobre, esa sería mi conclusión. Y como es mi conclusión, en este caso, aquí le voy a llamar conclusión. Fíjense, pues, ¿por qué necesito esto? Resulta que eso me permite a mí establecer la estructura para la operación proposicional. Y esto va de esta manera. Las premisas que yo tenga antes de la conclusión se colocan de esta manera. Premisa 1 y van, en este caso, conectadas o vinculadas a través del conectivo I. Premisa 2. Entonces, si yo tuviera más premisas antes de la conclusión, yo las voy colocando entre corchetes y el conectivo que las va a relacionar es el I. Después, la conclusión la voy a conectar utilizando el conectivo sí, entonces, o la implicación en este caso. Y aquí va la conclusión. Y ahí ya tengo, por decirlo de cierta manera, mi operación proposicional o, en este caso, mi fórmula, podríamos llamarlo de esa manera. Entonces, fíjense, pues, si yo tuviera más premisas, vamos a ver más ejemplos. Si yo tuviera más premisas antes de la conclusión, yo las voy a vincular utilizando el conectivo I. Y la conclusión la voy a vincular utilizando el conectivo sí, entonces, o la implicación en pocas palabras. Bueno, ¿cómo sustituyo esto? La premisa 1 es esto que está aquí. Entonces lo voy a colocar de esta manera.
lo vamos a colocar de esa manera. P, fíjense pues. Aquí, P. Si entonces Q, cierro mi paréntesis. Voy a reducir un poco el tamaño de mis cuadritos aquí para que se vea de mejor manera. Bueno, ahí está. Fíjense pues, la premisa 1 está representada por P si entonces Q. Vamos a correr un poco esto. Ahí está. Vean pues. Premisa 1 está representada por P si entonces Q. Y aquí lo puse, P si entonces Q. ¿Qué conectivo une la premisa 1 con la premisa 2? El conectivo I. La premisa 2 es P, entonces aquí coloco P. Ahí se cierra el corchete porque ahí termina el conjunto de premisas 1, 2, 3, pueden haber más, ¿verdad? 3, 4. Ahora voy a la conclusión. La conclusión se vincula a través del si entonces. Y la conclusión en este caso va a ser Q. Y ahí ya tengo mi operación proposicional. Con esto yo ya puedo armar mi tabla de verdad. Y se recuerdan ustedes, para armar la tabla de verdad es 2 elevado a la n. 2 elevado a la n. Y el 2 elevado a la n en este caso es 2 elevado al número de variables distintas que yo pueda tener. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuántas variables distintas vemos ahí? Solo 2. 2. Entonces es 2 elevado a la 2. Y esto va a ser igual a 4. 4 combinaciones voy a tener yo ahí. Entonces veamos esto. Aquí, para poder trabajar con esto, yo sé que puedo tener, en este caso, 4 combinaciones, pero también a través de esto, yo voy a armar mi tablita de verdad, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí, fíjense bien, voy a colocar aquí P, voy a colocar Q. Como no tengo los valores de verdad específicos de cada uno, pues no puedo trabajarlo como operación proposicional, sino que debo armar mi tabla de verdad. Y ya sabemos que como hay 4 combinaciones, yo voy a tener 2 verdaderos, 2 falsos, y el siguiente es un verdadero, falso, un verdadero, un falso. Y ahí está mi pequeña tabla. Si hay o hubiera negados, trabajo en este caso, las proposiciones negadas primero y después ya voy con cada uno de ellos. Pero como no tenemos, pues avanzamos directo, ¿sí? Ahora les pregunto a ustedes, ¿con qué trabajo primero? Con lo que está entre paréntesis, todo lo del corchete. ¿Qué hago primero? Lo del paréntesis, correcto. Entonces acá vamos a trabajar primero con P, si entonces Q. Solo voy a quitar las mayúsculas de aquí para que se vea bien. Ahí estamos. Entonces acá vamos a trabajar primero con P si entonces Q aplicando las combinaciones que tengo aquí. Ya sabemos que el único caso donde va a dar falso para el sí entonces o la implicación es cuando el primero sea verdadero y el segundo sea falso, ¿verdad? Entonces este va a dar falso y los demás van a dar verdaderos. Verdadero, verdadero es verdadero. Verdadero, falso es falso. Falso, verdadero es verdadero. Y falso, falso es verdadero. Y ahí ya tengo prácticamente los resultados para esta primera columna. Los resultados de este primero debo combinarlos con P a través del conectivo I. Ahora voy con lo de los corchetes, ¿verdad? Entonces acá prácticamente ya me tocaría combinar todo eso. Me tocaría combinar el P
Si entonces Q después uso el conectivo I y P. Eso me tocaría en este momento. Ahí está, ¿bien? Entonces, el resultado que tengo acá lo voy a relacionar con P a través del conectivo I. Entonces, recuerden que hay un orden. Primero van los valores de estos, después los de P con los que voy a vincularlos, ¿sí? Bueno, ahora, veamos acá, por favor. Lo que tenemos que hacer acá es venir y empezar a establecer el valor de verdad de esta columna. Verdadero, verdadero, me devuelve. En I, ¿qué me devuelve? Verdadero. Verdadero, correcto. Para I, recuérdense, el único caso donde da verdadero es cuando los dos sean verdaderos y todos los demás van a ser falsos con uno que sea falso. Entonces, verdadero aquí, falso, verdadero, me da falso. Verdadero, falso, me da falso. Y verdadero, falso, me da falso. Ahí yo ya tengo prácticamente los resultados para toda esta combinación. Ahora, toda esta combinación la debo relacionar con Q, ¿verdad? Entonces voy a venir yo. Vamos a copiar este de acá. Vamos a colocar esto. Vamos a pegar lo que acabo de copiar. Y esto lo vamos a vincular con el sí, entonces, Q. Ahí está. Ahí ya tengo ya toda la expresión, pero ya tengo este resultado. Este resultado ya lo tengo y debo vincularlo con Q a través de la implicación o el sí, entonces. Entonces, recuerden, ahí tenemos, en este caso, tenemos un orden que cumplir, ¿sí? Y ese orden va a estar en función de cómo esté la expresión proposicional. Eso deben recordarlo siempre. Entonces acá, primero voy con este y después con Q. Entonces, verdadero, verdadero, me devuelve verdadero. Falso, falso, me devuelve verdadero. Falso, verdadero, me devuelve. ¿Qué me devuelve falso, verdadero? ¿Es verdadero o es falso? A ver, acuérdense. Falso, verdadero, me devuelve verdadero. Y falso, falso, me devuelve verdadero. Bueno, teniendo todo esto, yo ya sé que la estructura es un modus ponendo ponens. A simple vista dijimos que esto era válido, ¿verdad? El argumento era válido simplemente porque cumplía la condición. Pero ahorita acabamos de demostrar la validez de este argumento en función de una tabla de verdad. Entonces, si todos los valores de verdad son verdaderos, yo digo que el argumento, entonces aquí podemos decir que el argumento es válido. Y ahí ya demostramos la validez. Entonces, ese es el procedimiento que debemos seguir si queremos demostrar el argumento por medio de inferencia a través de tablas de verdad. Preguntas. ¿Se entiende esto? Sí. Ok. Sí. Cuando hay alguna pregunta, deténganme, ¿sí? Me preguntan, no hay problema. La cuestión es que ustedes vayan entendiendo. Entonces, así es como voy aplicando las diferentes reglas. Miro a qué regla hace referencia y en base a la regla ya puedo colocar su nombre y puedo establecer su valor en este caso o indicar si el argumento es válido o no. Veamos otro caso.
Este es para el poniendo ponens, pero fíjense, pues, para poder cumplir con esta ley debe formarse esta estructura. Debe tener dos proposiciones PQ, después volver a repetir P y al final concluir Q, ¿sí? Así como está el ejemplo. Vean el ejemplo. Si Luis es poeta, entonces es pobre. Luis es poeta, por lo tanto Luis es pobre. Si cumple, es válido, pero a veces también hay que demostrar la validez y eso se demuestra a través de las tablas de verdad. Por eso es que se las he estado explicándoles todo el proceso, porque después ya vienen todo en conjunto, ¿verdad? Veamos el modus tollendo tollens. Ese es el otro. Esta regla va a permitirnos, dice, pasar de dos premisas, ¿verdad? Una proposición condicional y una proposición que niega el consecuente a una conclusión donde el antecedente queda negado. Se oye algo extraño, ¿eh? O sea, es un concepto, pero eso es a lo que hace No se referencia a escucha. la regla. ¿No me escuchan nada? Bien, Inge, sí se escucha. Sí, ingeniero, se lo escuchó. Se escucha. Ok. Revise su conexión, por favor. Veamos esto entonces. Entonces, prácticamente, este modus tollendo tollens va a tener dos premisas, ¿sí? Una condicional y otra proposición que va a negar el consecuente. Eso es lo que nos está diciendo. Fíjense, pues, recuérdense que cuando estamos hablando de la implicación hay un antecedente y un consecuente. P es el antecedente y Q es el consecuente. A eso es a lo que hace referencia. Cuando dice una condicional se refiere al P si entonces Q. Ese es mi argumento condicional. ¿Sí? Y después dice que debe negar el consecuente. El consecuente es Q. Entonces debe aparecer Q negado. Y después debe concluir. ¿Y qué debe concluir? La negación, en este caso, de el antecedente. En pocas palabras, yo voy a tener una condición P si entonces Q. Después debo tener negado Q y debo concluir con la negación de P para que sea válido. Tiene que tener esa estructura el argumento para que sea válido y aparte que pertenezca a la regla del modus tollendo tollens. Ahora veamos ahí. Veamos el ejemplo. Fíjense, pues primero debe ir la condición. Si como harinas, entonces engordo. Ahí ya tengo mi condición. Ahora nos dice la regla que debe negarse el consecuente, que es Q, que sería engordo. No engordo, ahí ya negué Q. Ahora debo concluir con la negación de P. P es como harinas. Por lo tanto, no como harinas. Fíjense bien, P es como harinas, Q es engordo. Entonces, mi premisa 1 es P si entonces Q, que sería si como harinas, entonces engordo. La premisa 2 es la negación de Q, el consecuente, que sería no engordo. Y la conclusión es la negación del antecedente o P, que es, en este caso, no como harinas, ¿verdad? Entonces acá, si se dan cuenta, tiene toda la estructura del modus tollendo tollens y entonces podemos decir que es válido, pero hay que demostrarlo. ¿Y cómo se demuestra? A través de las tablas de verdad. Veamos esto entonces. Voy a volver a copiarlo. O sea, si me deja. Ahora no me está dejando copiarlo. No me está dejando copiarlo. Vamos a agregar los dólares. Vamos a ver.
me decía ahí, si como harinas, entonces engordo, ¿verdad? Eso era lo que estaba. Lo voy a escribir hacia abajo. No engordo, por lo tanto, no como harinas. Ahí está, miren. Vamos a copiarlo de esta manera. Vamos a verificar a ver si lo escribimos bien. Dice, si como harinas, entonces engordo. No engordo, por lo tanto, no como harinas. Ahí está. Listo, estamos bien. Entonces, esto lo puedo representar de esta manera. Fíjense, pues ahora lo voy a colocar aquí a la par para hacerlo más práctico. Si como harinas, entonces engordo. Entonces ahí yo ya tengo P, sí, entonces Q. Y esto sería mi premisa 1. ¿Ya? Es decir, cada uno de estos, esta primera expresión va a ser la premisa 1. La siguiente, el de no engordo, es la negación de Q. Esa va a ser mi premisa 2. Vamos a ampliar un poquito. Ahí. Vamos a ampliarlo un poco para que ustedes vayan viendo la relación. Y acá, por lo tanto, no como harinas, sería la negación de P. Y esto sería mi conclusión. ¿Por qué necesito yo esta estructura? Premisa 1, premisa 2 y conclusión. Porque en base a eso se hacen las tablas. Entonces veamos. Prácticamente les dije yo lo siguiente para recordarles. El conjunto de premisas antes de la conclusión se une por medio del conectivo y, ¿sí? Ojo con eso. Cuando yo tengo un conjunto de premisas, yo verifico cuántas son antes de llegar a la conclusión. Eso me va a permitir a mí poder establecer, en este caso, cuántas hay. Y esas se van a vincular a través del conectivo y. Entonces aquí, como solo tengo dos, esas dos, pues son las que voy a vincular con el conectivo y después establezco la conclusión. Veamos, por ejemplo, ¿cómo quedaría esto? Mi premisa 1 es P si entonces Q. Uso el conectivo y para unirlo con la premisa 2. Entonces la premisa 2 en pocas palabras es menos o la negación de Q. Cierro el corchete. Esto se va a vincular con la conclusión a través del si entonces o la implicación. Esto es por regla. La conclusión va a usar el conectivo si entonces o la implicación. Y esto va con la negación de P. Y ahí ya tendríamos la expresión, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, premisa 1 es P si entonces Q. O sea, todo esto es la premisa 1. P si entonces Q. Y negación de Q es mi premisa 2. Si entonces el menos P va a ser mi conclusión. Entonces yo en algún momento puedo tener premisa 1, premisa 2, premisa 3 y al final tener la conclusión. Entonces, ¿qué significa tener premisa 1, premisa 2 y premisa 3? Significa que hay, en este caso, varias combinaciones de proposiciones y hasta el final hay una conclusión. Entonces, quiere decir que si hay una estructura de estas, mi operación o mi expresión proposicional va a ser mucho más grande. Entonces, eso va a generar también una tabla mucho mayor. Ya vamos a ver una de estas, pero la cuestión es que ustedes vayan entendiendo cómo se forma esta expresión.
Si se dan cuenta, vuelvo a tener dos variables distintas, P y Q. Por lo tanto, yo sé que aquí voy a tener dos variables con las que voy a estar trabajando. Vamos a centrar esto. Vamos a colocarle de tamaño 14 para que se vea. Y ahí está. Entonces aquí vamos a tener verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Y ahí ya tengo, en este caso, mis valores de verdad. Ahora vuelvo a trabajar lo mismo. Vuelvo a empezar con P si entonces Q. Después ya hago la unión con, en este caso, menos Q. Si se dieron cuenta, el ejercicio anterior era IP. En cambio aquí es I menos Q. Cambia. Entonces, P si entonces Q me va a devolver como resultado. Fíjense, pues, en la implicación, el único caso donde me va a dar falso es el segundo. Entonces yo sé que verdadero, verdadero, me da verdadero. En este caso, el verdadero falso me da falso. Aquí se está autocompletando opciones de relleno, dice. Bueno. Y aquí, por ejemplo, falso verdadero es verdadero y falso falso es verdadero. Y entonces ahí yo ya tengo mis resultados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos la primera columna, que sería esta. Ahora debo vincular este resultado con menos Q o la negación de Q. Entonces prácticamente es utilizar todo esto. Lo vamos a copiar, lo voy a pegar ahí. Entonces, sigo el orden. Primero, los resultados de P y entonces Q con, en este caso, la negación de Q. Pero, como hay uno negado, aquí me faltó hacer algo. Me faltó negar Q. Entonces voy a colocar aquí menos Q. La ventaja de utilizar Excel. Puedo yo venir y modificarlo a conveniencia. Pero también tenemos negado P. Voy a negar P de una vez. Lo voy a hacer en orden mejor aquí. La negación de P y la negación de Q. Entonces ya sabemos que la negación de P, si es verdadero, verdadero, aquí pasa como falso, falso, verdadero, verdadero. Y la negación de Q sería falso, verdadero, falso, verdadero. Los estoy negando de una vez para, en este caso, ya tener los valores representados y ya solo aplicarlos después. Esto es opcional, ¿verdad? Aquí lo estoy haciendo para irles explicando todo el proceso. Ustedes pueden hacerlo o no, todo dependerá en este caso de la forma en que lo vayan entendiendo y también la forma en que les facilite el trabajo. Entonces veamos aquí. Entonces dice que debo trabajar P si entonces Q, estos resultados con la negación de Q, que sería esto, usando I. Verdadero falso en I me devuelve falso. Falso verdadero me devuelve falso. Verdadero falso me devuelve falso. Y verdadero verdadero me devuelve verdadero. Ahí yo ya tendría prácticamente los resultados de esa parte. Ahora, todo esto debo combinarlo con la negación de P. Es decir, ahora sí me tocaría la fórmula completa. Según el orden, todo esto lo leo primero y después uso los valores de la negación de P. Veamos entonces. Falso, falso en la implicación me devuelve verdadero. Falso, falso me devuelve verdadero. Falso, verdadero me devuelve verdadero. Y verdadero, verdadero me devuelve verdadero. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando todos son
verdaderos es una tautología. Si es tautología, entonces el argumento, aquí puedo decir que el argumento es válido. Y ahí está. Ya tengo resuelto el ejercicio demostrado con tablas de verdad. Y el modus, si me piden el nombre del modus, entonces aquí ponemos modus toyendo toyens. Y ahí tenemos el segundo ejemplo resuelto por inferencia y a través de tablas de verdad para poder establecer su validez. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se está entendiendo esto? Sí. Sí. Ok. Muy bien. Veamos otro caso. Ahora vamos a ver el modus toyendo ponens. Prácticamente lo que nos dice es que tiene como función que al negar un miembro de una disyunción, fíjense bien, un miembro de la disyunción se afirma el otro miembro. Entonces, eso es lo que va a hacer. Fíjense, pues, aquí tengo dos casos específicos que pueden aplicarse al modus toyendo ponens. Si yo tengo P o Q, ¿sí? Entonces lo que hacemos es que después negamos uno de los miembros, dice, de esa disyunción. Niego P y concluyo el otro miembro de esa disyunción. En este caso es Q. Entonces fíjense, pues, mi disyunción es P o Q. Debo negar uno de ellos dos. Entonces, en este caso, si yo niego P, la conclusión debe ser con el otro miembro que no fue negado. En este caso va a ser Q. El otro caso podría ser, si yo tengo P o Q, puedo negar, en este caso, Q y concluir P. ¿Sí? Por eso dice, al negar un miembro de una disyunción, se afirma el otro miembro. Es decir, al decir se afirma el otro miembro, es decir, puedo concluir con en este caso, ya sea Q o P, dependiendo de cuál negué al principio. Esas son mis fórmulas. Veamos un ejemplo. Hoy iré al fútbol o al teatro. Fíjense bien. Hoy iré al fútbol o al teatro. Entonces ahí dice, si mañana alguien nos pregunta a dónde fuimos, el hecho de contestar no fui al fútbol implica que fui al teatro. Fíjense bien. Pues. O sea, si yo contesto no fui al fútbol, eso me da como conclusión que fui al teatro. Y es lo que está representado aquí. Y si hubiera contestado no fui al teatro, eso implica que fui al fútbol. Entonces ahí negamos. Entonces, ¿cómo quedaría esto representado simbólicamente? Vamos a ver si me deja copiar este de acá, sí me dejó. Veamos un tercero. Hoy iré al fútbol o al teatro, ¿sí? Aquí puedo negar cualquiera de los dos, como dice la presentación. En este caso, si me preguntan y yo digo no fui al fútbol, entonces ahí estoy negando una de las dos. Entonces aquí puedo escribir yo, no fui, ¿verdad? Al fútbol. Entonces, ¿verdad? O por lo tanto, si no fui al fútbol, por lo tanto, en este caso, fui al teatro. Entonces, esa es una manera de poderlo representar. Vamos a cambiarle el tamaño aquí, que no sea muy grande también. Y ahí ya tengo mi expresión, ¿verdad? Mi primera expresión es, hoy iré al fútbol o al teatro. Esto quedaría de esta manera. P o Q. Y esto representa mi primera premisa, ¿sí? Premisa 1.
no fui al fútbol. Entonces acá, no fui al fútbol, estoy negando en este caso P. Entonces, negación de P. Eso es mi premisa 2. Por lo tanto, fui al teatro, o implica que fui al teatro, esto es mi conclusión. Entonces, mi conclusión en este caso sería prácticamente Q. Esta sería mi conclusión. Entonces, ahí yo ya tengo las premisas y la conclusión. Al tener esto, vuelvo a hacer lo que he estado haciendo. Vuelvo a generar mi tabla de verdad y establecer si el valor, o en este caso el conjunto de valores resultantes, es verdadero. Si todas son verdaderos, es tautología. Y si es tautología, el argumento es válido. Si fuera contingencia o contradicción, el argumento no sería válido. Vamos a copiar esto de acá. Y lo voy a modificar. Fíjense, pues. Aquí ya no es P si entonces Q, sino que es P o Q, ¿verdad? Fíjense, pues. La premisa 1 es P o Q. Y negación de P. Vamos a modificar eso también. Negación de P. Si entonces, en este caso, Q. Y ahí está mi expresión. Al tener esto, pues yo ya sé que prácticamente vamos a tener dos variables. Entonces voy a tener acá PQ. Los valores de verdad van a ser en función de dos variables. Serían dos verdaderos, dos falsos. Recuerden que esta tabla sale a través de la fórmula 2 elevado a la n. En pocas palabras sería 2 elevado a la 2. Y esto nos va a dar 4, que son las combinaciones de esta tabla de verdad. Entonces ahora, primero trabajamos el P o Q. Me voy acá. Tendría que trabajar esto primero. Pero hay un negado también. Voy a dejar el espacio respectivo. Tenemos negado P. Entonces aquí puedo trabajar la negación de P. Y la negación de P sería falso, falso, verdadero, verdadero. Esto me va a servir más adelante. Entonces acá voy a colocar P o Q. Yo ya sé que en O todos son verdaderos, excepto cuando los dos sean falsos. Entonces, por ejemplo, verdadero, verdadero, me da verdadero. Verdadero, falso es verdadero. Falso, verdadero es verdadero. Y falso, falso, ese sí me va a dar falso en O. Si no se acuerdan de las tablas de verdad, vean los apuntes o vean cómo generamos la tabla en las anteriores clases y ahí las van a tener ustedes para poderlas usar. Ahora acá, me está diciendo que combine prácticamente todo esto. Entonces aquí, ahora me toca combinar esto. Es decir, los resultados de P o Q con la negación de P usando el conectivo I. En I, con uno que sea falso, va a dar falso. Entonces aquí yo sé que verdadero, falso me da falso. Verdadero, falso me da falso. Verdadero, verdadero me da verdadero. Y falso, verdadero me da falso. Ahora veamos esto. Por ejemplo, todo esto de acá, debo combinarlo al final de cuentas con Q a través del sí entonces. Entonces, ahí yo ya tengo mi expresión. Vamos a reducir un poco de tamaño. Ahí estamos. Vamos a ver cuánto tiene esto. 11. Ahí estamos. Y ya solo encontramos los valores de verdad. Muy bien. Fíjense bien. Entonces, como ya tengo resuelto este lado, primero leo estos valores y después los de Q, aplicando el sí entonces. Falso, verdadero, me da verdadero. Falso, falso, me da verdadero.
verdadero, verdadero me da verdadero y falso, falso me da verdadero. Entonces, si se dan cuenta ustedes aquí, me vuelve a dar una tautología, por lo tanto el argumento es válido. Y el modus que estamos utilizando es el modus toyendo ponens, ¿verdad? Y aquí podríamos hacer la variación, es decir, puedo venir yo y después en vez de negar no fui al fútbol, puedo decir no fui al teatro y entonces tendríamos que concluir que por lo tanto fui al fútbol. Entonces va a cambiar, aquí va a ser la negación de Q y aquí va a aparecer P. Si aplico la tabla como tal, tendría que argumentarme en este caso un caso válido. Pueden darse situaciones donde no, número uno, no haga referencia a ninguna de las reglas. Entonces, cuando no haga referencia a ninguna de las reglas, a la hora de estar estableciendo los valores de acuerdo a la tabla, puede devolvernos que no es un argumento válido porque no cumple con las reglas de inferencia. O puede que en algún momento sea como que una serie de argumentos que tienen mucho parecido con alguna de las reglas de inferencia y a la hora de trabajar con la tabla, pues puede darnos un argumento válido. Todo dependerá de los resultados. En este caso, si todos son verdaderos o todos son falsos. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que ir verificando a la hora de estar trabajando con cada uno de estos argumentos. Entonces, esas son cuestiones que nosotros debemos ir revisando, ¿verdad? Veamos qué más tenemos. La parte del silogismo hipotético, vean este ejemplo. Si rechina, entonces uso el lubricante WD-40. Si uso el lubricante WD-40, entonces debo ir a la ferretería. Si rechina, entonces debo ir a la ferretería. Fíjense bien, pues aquí hay varias cuestiones. Considere que P representa rechina, Q representa uso del lubricante WD-40 y R representa debo ir a la ferretería. Fíjense, pues aquí ya involucramos una variable más. Ya tenemos PQR. El argumento toma la forma general. P si entonces Q. Q si entonces R. Por lo tanto, P si entonces R. Entonces acá, si se dan cuenta, esto es como la regla de transitividad. No sé si ustedes se recordarán de esto. Fíjense, pues. P si entonces Q. Q si entonces R. Por lo tanto, P si entonces R. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos nosotros que trabajar con estas premisas para demostrar que ese argumento es válido en función de esta estructura como tal. Entonces ahí nosotros ya verificamos prácticamente a través de la tabla de verdad si realmente el argumento es válido en función de lo que me están devolviendo. Esto sería para un silogismo hipotético. Ahorita lo vamos a ir viendo. Falacia del converso, dice. En su forma general, P si entonces Q, después colocan Q, si entonces P. Entonces, esto de la falacia del converso en su momento puede darnos un argumento no válido porque se pareciera, o sea, tendría una forma muy parecida al modus ponendo ponens, ¿verdad? Pero el modus poniendo ponens tiene una regla, que el valor que va en lugar de Q debe ser P o el antecedente y debo concluir en este caso Q. Pero si ustedes se dan cuenta, esto de acá se parece mucho, sin embargo, cambia el orden en cuanto a P y Q. Si regresamos a la regla del modus poniendo
poniendo ponens. Miren, P si entonces Q, después va P y al final concluye Q. Esto está al revés. Por eso es que se le llama falacia del converso. Y esto no va a ser un argumento válido porque no cumple con el modus poniendo ponens. Cuando estén trabajando con este tipo de ejercicios, revisen este documento. Este documento está ahí en el portal en la sesión 6, validez de argumentos mediante inferencia lógica, para que tengan presente cuáles son las estructuras de las leyes de inferencia y cuándo no son, en este caso, reglas válidas, por decirlo así. Por ejemplo, este argumento sería inválido si tiene una estructura de este tipo. Y está la falacia del inverso también. Del inverso tiene parecido al modus tollendo tollens, pero de igual manera, aquí debería negarse el consecuente, dice, y el consecuente es Q, y aquí están negando el antecedente y están concluyendo el consecuente, está al revés. Por eso es que el argumento ahí no es válido, y estos son los casos donde a la hora de comprobarlo con la tabla, me va a dar ya sea una contradicción o una contingencia. Y aquí pues solo nos están indicando otras formas o nombres que reciben las reglas de inferencia, ¿verdad? Vamos poniendo ponens, toyendo tollens, toyendo ponens, ley de silogismo hipotético o razonamiento transitivo, así se le llama. Entonces, estas son algunas cuestiones. ¿Cuándo es una falacia del inverso? Cuando es muy parecida la estructura al modus toyendo tollens, pero cambia el antecedente y el consecuente en su orden. Por lo menos es inválido el argumento, no es válido. ¿Cuándo es falacia del converso? En este caso, cuando yo tenga una expresión muy parecida al modus poniendo ponens, pero también tenga en diferente orden la conclusión o el antecedente y el consecuente. Pero, ¿cómo me doy cuenta de eso? Viendo las reglas de inferencia, viendo si la estructura es igual, ahí yo me puedo percatar, en este caso, si se cumple o no. Vamos a trabajar un último ejemplo, ya no nos va a dar chance de más. Entonces, solo recordándoles, voy a habilitar dentro de un momento, cuando termine clase, voy a estar habilitando en el portal, en la sesión 6, voy a estar habilitando una prueba corta, es como un ejercicio prácticamente, sobre, en este caso, operaciones proposicionales, que es lo que vimos en la anterior clase, ¿verdad? Esto es bien sencillo. Ahí les va a ir apareciendo la operación proposicional. Ustedes la resuelven en su cuaderno y ya solo me colocan el valor de verdad. Lo que sí es que tiene tiempo. Les voy a dejar ahí, se las voy a habilitar después de mediodía, de 1 a 2 de la tarde. Va a estar el rango de tiempo y dura prácticamente 20 minutos. Entonces pueden iniciar la prueba en el rango de 1 a 2, pero consideren que hay 20 minutos. No vayan a empezarla a las 2 de la tarde porque ya no los va a dejar entrar. Entonces tiene restricción de tiempo en este caso y de periodo de tiempo. ¿Estamos bien hasta el momento? ¿Cómo vamos? ¿Se entiende esto? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok. Recuerden que estoy grabando esto también porque les va a servir más adelante para poderlo repasar. Hay una cuestión ahí también de cuantificadores. Yo creo que el próximo día vamos a ver un poquito. Eso me haría falta. En este caso, los cuantificadores prácticamente pues, nos permiten establecer o indicar cuántos casos en una situación particular pueden hacer referencia de acuerdo a una proposición. Y esto dependiendo del conjunto de datos que tengamos. Pero ya lo vamos a explicar. Ya lo vamos a explicar. Está el cuantificador universal y el cuantificador existencial también. Entonces, uno niega al otro también a la hora de estarlos negando.
Esto también pueden verlo. Hay un video en la clase anterior. Vamos a ver. Permítanme ver. Hay unos videos en la sesión 4. Ahí, si no estoy mal, ahí dentro de esos videos habla de los cuantificadores. Pueden revisar ahí, por favor, para ir complementando, ¿verdad? Pero no se preocupen, después lo vamos a ir viendo para que ustedes tengan mayor entendimiento de esto. Bueno, veamos este ejemplo de... Vamos a ver otro ejemplo que implique en este caso varios argumentos. Si se dan cuenta, los ejemplos que hemos estado viendo involucran premisa 1, premisa 2 y ahí nos hemos quedado. Vamos a trabajar uno un poquito más extenso. Yo creo que cada nos da tiempo. Si no, ustedes no van a concluir. Veamos, pues. Imaginen que me dan el siguiente argumento. Vamos a colocar aquí. Si el lunes llueve, entonces Javier utiliza su vehículo. Si Javier no utiliza su vehículo, entonces Roberto utiliza su motocicleta. Roberto no utiliza su motocicleta, por lo tanto, el lunes no llueve. Este está un poco más complejo, ya se dieron cuenta ustedes, pero no es tan complicado a la hora de estarlo trabajando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si separamos las proposiciones, P va a ser igual a el lunes llueve. Q, en este caso, es Javier utiliza su vehículo. Y R, en este caso, es Roberto utiliza su motocicleta. Estas son mis tres proposiciones en base al argumento que les acabo de indicar. Ahora fíjense bien, pues aquí debemos establecer nosotros las premisas. Mi premisa 1 va a ser todo esto, mi premisa 2 va a ser todo esto, mi premisa 3 va a ser todo esto y mi conclusión va a ser esto. Por eso lo dividí así por columnas. Bueno, entonces veamos aquí. ¿Cuál sería la forma simbólica de esto? Esto sería P, sí, entonces Q, ¿verdad? Y eso sería mi premisa 1. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál sería la forma simbólica de la de abajo, de la segunda línea? A ver, ¿cómo quedaría eso? Aquí ya les coloqué las proposiciones, ¿cuáles son? Entonces dice, si Javier no utiliza su vehículo, entonces Roberto utiliza su motocicleta. ¿Cómo quedaría eso simbólicamente? Javier utiliza vehículo es Q. ¿Cómo quedaría eso entonces? ¿Negación de? ¿Negación de qué sería? A ver. Q. Negación de Q. Si entonces ¿qué? R. Si entonces R, correcto. Y eso es mi premisa 2. Bueno, y la de abajo, ¿cómo queda? Roberto no utiliza su motocicleta. ¿Negación de qué sería? Negación de R. Correcto. Y eso es mi premisa 3. Por lo tanto, cuando veamos la palabra por lo tanto, ya sabemos que es la conclusión. Por lo tanto, el lunes no llueve. Y el lunes llueve es P. Si lo niego, entonces aquí sería la negación de P. Y esto sería mi conclusión.
Y yo ya tengo el conjunto de premisas y conclusión y ahora yo ya puedo formar mi operación proposicional en base a eso. A ver, pues, ahora ustedes me van dictando cuál va a ser mi operación proposicional. La vamos a poner aquí. A ver, pues, primero abro corchetes. Entre corchetes va el conjunto de premisas, premisa 1, 2 y 3. Entonces, ahora paréntesis, P, fíjense, pues, P sí, entonces Q, ¿qué conectivo utilizo después de esto? Y Y, correcto. Después, ¿qué debo colocar entre paréntesis? ¿Qué va? Díctenme ustedes, por favor. Menos Q. Menos Q. Sí, entonces, ¿qué? Ahora va la R. premisa 2. R. Muy bien, ahí estamos. Esa es mi premisa 2. ¿Qué conectivo debo utilizar ahora para unirlo con R o menos R? Y también, ¿no? y Correcto, así es. Acuérdense, esta es regla. Todas las premisas se unen por medio del conectivo I, ¿sí? Pero las premisas no necesariamente solo va a ser P, Q, R, sino que también hay expresiones compuestas como P si entonces Q, menos Q si entonces R. Por eso es que estoy poniendo este ejemplo, que este es un ejemplo más complejo, con más elementos, pero que también les va a servir para ir entendiendo otras cuestiones. Entonces acá, y aquí debo colocar en este caso el menos ¿qué? Menos R, ¿verdad? Y ahí cierro yo mis corchetes. Ahí termina el conjunto de premisas. Premisa 1, premisa 2, premisa 3. Ahora, la conclusión. ¿Con qué conectivo unimos la conclusión? A ver, si se recuerdan. ¿Qué conectivo usamos para Implicación. unir? Con la implicación, correcto. Ahí está. Sí, entonces. El sí, entonces es el que se usa para unir la última premisa de la conclusión. Entonces, menos pi. Y ahí tengo mi expresión. Ahora les pregunto a ustedes, por tiempo, ya no me va a dar tiempo terminarlo, pero ustedes lo van a hacer. ¿Cuántas variables vemos ahí? 2 elevado a la, ¿cuánto debería trabajar yo ahí? 2 elevado a la 3. 3, correcto. ¿Y esto cuánto me da como resultado? 8. 8, ¿verdad? Correcto. Entonces quiere decir que mi tabla de verdad debe tener P, Q, R. PQR van a ser los valores que yo utilice para esa tabla de verdad. Entonces ahí yo tendría que tener 4 verdaderos, ¿verdad? Y 4 falsos. Ahí está. Y aquí debería ser la mitad. Si en el otro utilicé 4 verdaderos, 4 falsos, aquí debería ser, perdón. 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. Y aquí la mitad del anterior. Si en el anterior eran 2 verdaderos, 2 falsos, aquí va a ser un verdadero, un falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y ahí ya tengo los elementos de mi tabla. Si tengo elementos negados, si se dan cuenta, está negado P, R y Q. Debo negar los 3 prácticamente. Entonces debería tener aquí menos P, perdón, menos P aquí, menos Q y menos, en este caso, menos R. Vamos a cambiar este a P minúscula. Ahí está. Entonces debo negar esto de aquí. Es decir, aquí deberían ir los 4 falsos y los 4 verdaderos, porque estoy negando P. En este de aquí debería ir al revés, ¿verdad? Vamos a copiar esto y lo voy a pegar. Ahí está, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Y esto de aquí también va negado, ¿verdad? Esas son las bondades de trabajarlo con Excel. Entonces, ahí lo hago rápidamente, ¿verdad? Bueno, ahí ya tendría negadas las expresiones. Ahora tendrían ustedes que ir trabajando con lo que está dentro de paréntesis. Primero, iniciarían ustedes con P si entonces Q. Vamos a copiar bien esto. Iría aquí. Después trabajan el otro que sería
menos Q. Si entonces R, voy a copiar mejor los paréntesis para que se vea mejor el orden. Después deberían trabajar, fíjense, pues como ya tienen esos dos, deberían trabajar en este caso estos dos de aquí, la combinación de esos dos. Y después deberían trabajar en este caso toda la expresión como tal, incluyendo el resultado ese con menos R. Y ahí está. Cuando ya tengan todo ese resultado, entonces ya trabajan la fórmula completa. Ahí. Y ahí ya les da la respuesta que ustedes necesitan. Eso se los voy a dejar como tarea. Ustedes deben terminarlo, ¿sí? Termínenlo. Pero ahí ya les coloqué el orden, ya les coloqué la mayoría. Si todos les dan verdaderos, esta tautología, entonces el argumento es válido. Con un falso que haya en esta última columna, un falso verdadero, o si hay falsos y verdaderos, se vuelve contingencia, entonces ese es un argumento no válido. Yo les voy a preguntar en la próxima clase qué les dio como resultado. Ahora, de acuerdo a su estructura, verifiquen de acuerdo a la estructura simbólica que este tiene, si se parece a alguno de los argumentos o alguno de los modus, en este caso. Revisen si se parece a alguno de ellos. Si no se pareciera a ninguno de ellos, pues simplemente me indican si es válido o no, ¿verdad? Esa es la tarea ahorita, o el ejercicio final, podríamos decirlo, ya que no nos da tiempo de terminarlo aquí en clase. Y recuerden, ahora les pregunto ¿les habilito la prueba de 1 a 2? De 1 a 2, perdón, o de 2 a 3. ¿A qué horario o en qué horario les convendría más? De 1 a 2 tal vez. ¿De 1 a 2 está bien? De una a dos. Sí, ¿Están 1 a de 2. acuerdo? Bueno, de acuerdo. Entonces, la prueba corta dura 20 minutos, les voy a dar, pero realmente puede durar menos. Dependerá de la velocidad de trabajo de ustedes. Puede durar de 10 a 15 minutos, pero les voy a dar 20 para que lo hagan tranquilos. Entonces tienen el espacio de tiempo de 1 a 2 de la tarde. Es decir, si yo empiezo a la 1:20, mi tiempo corre desde el momento en que yo empiece, ¿sí? A la 1:20. Si yo empiezo a la 1:40, pues tengo el tiempo justo para terminar a las 2, ¿verdad? Entonces, tomen en consideración eso. Ahora, si empiezan a las 2, ya no. Ay, perdón, usted, ya no le va a dar chance de hacerla porque hay un rango de periodo de tiempo que pueden utilizar. Bueno, los dejo entonces. Están pendientes ahí. Se cuidan todos. Ay, Feliz perdón. día. Pasen feliz día. Ya me está Feliz calando día, un poco el gracias. frito. Se cuidan ustedes. Un gusto Gracias, saludarlos. ingeniero. Igualmente, Provecho. feliz Cualquier día. cosita me escriben ahí al chat, ¿verdad? Cuídense, bendiciones a todos. Feliz día, Feliz día. ingeniero.